Y está con nosotros, como lo advertíamos, uno de los abogados penalistas más importantes de Colombia, el doctor Francisco Bernate. Doctor Bernate, es un placer tenerlo acá en el programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, por favor, Luis Carlos, muchísimas gracias por esta invitación, felicitaciones por este espacio, espero que hayas tenido unas magníficas vacaciones, un espacio de descanso, muchísimas gracias por esta invitación y felicitaciones. Gracias, doctor Bernate. Como siempre, es un placer tenerlo acá. El tema del día, como lo hemos venido advirtiendo y usted lo ha venido viendo, es el juicio del presidente Álvaro Uribe. Quisiera, por favor, que aprovecháramos estos minutos para que usted nos ayudara a entender. Estamos frente a qué, cuáles son los tiempos, cuáles son las apelaciones y qué se viene. Lo de Bueno, hoy, doctor Bernate, ¿qué vamos a ver hoy? ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, tras las presentaciones de rigor, el saludo de rigor, vamos a oír a la señora jueza por primera vez tomar, digamos, la palabra de manera exclusiva, donde ella en unos 10, pues, digamos, un poco más, en este caso puede ser una hora, pueden ser máximo 2 horas, la jueza va a presentar cuál es su conclusión del caso. De lo que se habla hoy es del sentido del fallo que no es otra cosa que un resumen de la decisión. Y decisión que en Colombia puede ser solo en uno de dos sentidos, o absolutorio o condenatorio. O adicionalmente, pues podría ser en tanto que son dos delitos, absolutorio por uno, condenatorio por el otro. En el evento en que haya una condena por los dos delitos o por solo uno, le dará la palabra a los fiscales, a la procuraduría, a los abogados, a todos, para que se refieran respecto a las circunstancias en las que se debe cumplir la sanción, cuál debe ser la sanción y cómo debe cumplirse. Terminado ello, termina la diligencia de hoy y la señora jueza va a convocar en unos pocos días antes de agosto, va a convocar a las partes para ahora sí leerles el fallo completo. Ahí sí, pues serán 4 o 5 horas de la lectura de un fallo, terminada la cual le pregunta a las partes si alguien quiere apelar. Aquellos que digan que sí, porque están inconformes, pues tienen 5 días hábiles para presentar por escrito su apelación. Ahí pasa a la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Bogotá, que va a nombrar un magistrado, le va a poner un post-it en la carátula y le dice, cuidado, tiene hasta el 18 de octubre, y el Tribunal de Bogotá saca una decisión que puede confirmar o revocar la de primera instancia. Ahí terminan los términos de prescripción y aquella parte que no está de acuerdo tiene 30 días para acudir a la Corte Suprema de Justicia por medio del recurso extraordinario de casación. A ver, vamos por partes, que este es un resumen muy interesante, doctor Bernate. Entonces, después de estas 2 horas, en la cual la jueza, máximo 2 horas, habla sobre el sentido del fallo, este es un resumen de la decisión. Es decir, hoy no se conoce, en caso de que fuera culpable, la extensión o la profundidad de la sentencia, ¿verdad? Hoy no se conoce a extensión o a profundidad, hoy es un resumen y en el evento en que sea condenatorio le da a las partes la palabra para que la ilustren, así lo dice el código, le ilustren sobre la forma en que debe ser esa decisión. Entonces, hoy no se conoce. ¿Cuándo se conocería la extensión de la sentencia? Se conoce en cuestión de 8 o 10 días después. O sea, no, en cualquier caso entiendo que ella ha señalado que en el mes de agosto va a dar esa decisión definitiva. Ok, entonces tendría de 8 a 10 días y máximo en agosto tendría la sentencia definitiva, en caso de que lo declarara culpable. Hoy, repetimos, solamente se conoce el sentido del fallo. Bien, hay dos delitos. Existe la posibilidad, y perdón si mis preguntas son muy básicas, doctor Bernate, pero es importante que lo entendamos todos, de que se le declare culpable en unos delitos, en uno de los delitos, e inocente en otro de los delitos. Perfectamente probable, perfectamente posible. Eso se conoce como un fallo mixto, donde la jueza dice, no tengo elementos para condenar, por ejemplo, por fraude procesal, pero sí por el delito de soborno a testigos. Entonces, esa es una posibilidad, correcto. Esa es una posibilidad. Doctor Bernate, en caso de que lo declaren culpable de uno o de los dos delitos, este es el momento procesal en el que la jueza dictamina si el resto de las apelaciones las debe ejercer el expresidente Uribe en prisión domiciliaria o en prisión regular o en otro tipo de lugar.
¿Mm? Sí, señor. En este momento de la actuación, la jueza no va a detener al expresidente Uribe en la medida en que él ha comparecido a todas las diligencias y no se ve eso necesario. La detención en Colombia en eventos como este, donde la persona ha estado en toda la actuación, es efectiva o se hace efectiva cuando se toma una decisión definitiva. Solo cuando hay una determinación definitiva. Y esa determinación definitiva, tal y como usted nos los está informando, es cuando se pronuncia el Tribunal de Bogotá o cuando se pronuncia la Corte Suprema. Cuando se pronuncia la Corte Suprema, correcto. Cuando termina todo el recorrido es cuando ya eso se hace efectivo. Y este recorrido va a terminar en años, años. Te estoy hablando de tranquilamente 2 años más, porque la Corte Suprema de Justicia pues tiene unos tiempos, obviamente, de manera que no es una cosa inmediata. Estamos hablando de años. Eh, entonces, lo que usted nos está diciendo es que sí o sí esto prescribe o prescribe solamente en los términos del pronunciamiento del Tribunal de Bogotá. Yo creo que este caso no va a prescribir, como te digo, el Tribunal Superior de Bogotá, una vez recibe los asuntos, ellos tienen una priorización y la prescripción la tienen clarísima desde la tapa de la carpeta. Entonces, posibilidades de preclusión no hay. No hay, yo creo que al final del día esto va a fallarse en primera y en segunda instancia antes de octubre 18 y la Corte se puede tomar años, pero ahí ya esta no es una posibilidad. Así es que con esta decisión que tomó la jueza, que digamos no es común, no es algo que vean todas las víctimas de Colombia, ojalá donde el juzgado se cierra para dedicarse a un solo asunto, pues se evitó ese fenómeno de la prescripción. Ah, pero esto es muy interesante. Entonces, la prescripción solamente va hasta los términos del Tribunal de Correcto. Bogotá. Sí, correcto, tal cual. Correcto, tal cual. Solo hasta el Tribunal de Bogotá. Y en el Tribunal de Bogotá, ¿quiénes son los jueces? En el Tribunal de Bogotá se conforma lo que se llama una sala, que la integran tres magistrados. Tres magistrados, eso depende de la sala a la que llegue. Los nombres, pues en este momento no lo sabemos, pero el Tribunal Superior de Bogotá es excelente, es una excelente corporación, muy seria, muy rigurosa, que dentro de este proceso ha demostrado actuar con muchísima independencia. Recordemos que algunas de las tutelas han estado en esa corporación, en algunas ha dado la razón, en otras no, de manera que yo creo que es una garantía. ¿El Tribunal de Bogotá recibe este proceso de ceros? Es decir, es un proceso como el que acabamos de ver, donde se escucha a las partes, donde se escucha a los jueces, perdón, donde se escucha a los testigos, donde se escucha a los abogados. ¿Es así? No, señor. El Tribunal de Bogotá lo que recibe es el proceso como tal, con la sentencia, las apelaciones, se sientan, lo estudian, lo leen, lo oyen, conocen las audiencias y toman una decisión, pero ya no volveremos a ver un debate, ni testigos, ni nada de esto. ¿Y es una decisión unánime o puede ser una decisión por partes? ¿Cómo se llega a una decisión ahí? Y la decisión se toma con 2 votos de cada 3 magistrados. Son 3 magistrados y la decisión es mediante una mayoría simple. Es decir, el magistrado ponente presenta su propuesta, cómo ve el asunto, sus compañeros le dicen, bueno, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y con que logre que un compañero esté de acuerdo, queda tomada la decisión. Qué interesante. Y eso usted prevé que se va a lograr antes del 16 de octubre. Absolutamente sí. En el tribunal hay unos órdenes de llegada y la prescripción es el primero de los asuntos. Así es que sí o sí eso va a ocurrir. Mm. Luego, ¿qué pasa ahí? Supongamos que es, en cualquiera de los dos casos, culpable o inocente. Se apela y va a la corte. Correcto, cualquiera sea la decisión, las partes que no está conforme puede acudir a la Corte Suprema de Justicia, pero ahí ya la prescripción no es un asunto, ya el tema de la prescripción termina en el tribunal, sino que aquella persona que dice yo no estoy de acuerdo con la decisión del tribunal por cualquier motivo, puede dentro de los 30 días siguientes sustentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí, ¿cómo funciona? Se designa un magistrado, el magistrado estudia la demanda de casación, considera que se reúnen o no
unos requisitos que son de forma, son estrictamente de forma, y si entiende que se cumplieron, presenta nuevamente una posición frente a la Corte Suprema, sus 8 magistrados, sus 8 restantes compañeros, y toman una decisión en la que mantienen o no el fallo en todo o en parte. Esto va a tomar mínimo entre 2 y 3 años. En Colombia esto es bastante complejo. Entonces esperemos a ver qué ocurre y ese sería un poco el recorrido. Pero es importante esto, la decisión de hoy es provisional. Alguien puede no estar de acuerdo. En octubre conoceremos un poquito más, pero al final es la Corte Suprema de Justicia la que da la última palabra, porque no tengo duda que esto va a llegar allá. Es decir, lo de hoy puede ser el minuto 30 del primer tiempo. Cuando el tribunal decida, puede ser el minuto 70 del segundo tiempo, pero falta ese pedazo. Es muy importante lo que usted nos dice. Entonces, esto es simplemente parte del proceso. Lo que diga la señora juez hoy es parte del proceso, no es última palabra. No es última palabra, salvo en el remoto evento que no se va a dar este caso, en el que todos estén de acuerdo. Si todos estuvieran de acuerdo, sería la última palabra, pero eso en este caso yo creo que no existe la más mínima posibilidad de que ocurra. Doctor Bernate, pues muchísimas gracias por darnos esta visión de los tiempos, que es muy importante para entender realmente qué es lo que va a ocurrir el día de hoy y cómo funciona esto en términos de procedimiento. Le agradezco No, muchísimo por su tiempo, doctor Bernate. Es usted muy amable, muy gentil. no, por favor, a ustedes. Mil gracias. Muchísimas gracias. Feliz día y todos expectantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernate. El doctor Francisco Bernate, uno de los abogados más importantes penalistas de nuestro país. Eso es Veres por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.